Superintendente, usted habla de la regulación, que tiene un esquema de compensación y que es lo que vela la superintendencia porque eso se cumpla. ¿Existe una manera pedagógica o fácil para que el usuario sepa en cuánto se le debe compensar, cuán barato le podrá llegar o no la factura, qué porcentaje podría esperar que se le reduzca el valor de su servicio? Porque la queja de la comunidad es insistente, se les está cobrando por promedio, les está llegando prácticamente el mismo valor de la factura a pesar de que por varios días, por varias horas no han tenido servicio pleno. Bueno, sobre este punto, a ver si es importante aclarar. La regulación establece para el servicio de gas que la tarifa se compone de dos partes, un componente fijo y un componente variable, ¿sí? Es decir, el componente variable se cobra por unidad de consumo. Si eventualmente un usuario, por ejemplo, no tuvo durante la mitad de su periodo de facturación, no tuvo servicio, pues obviamente durante ese periodo no le podrán cobrar ese componente variable, pues porque no le entregaron el gas. Obviamente le cobrarán efectivamente el gas que se le entregó al usuario y el componente fijo. Entonces, pues claramente, si no hubo servicio y no hubo entrega de gas, pues no deberían cobrarle ese gas porque no, físicamente no le llegó al usuario. Ahora, realmente la fórmula de compensación es bastante sencilla. La fórmula de compensación, básicamente la regulación establece un indicador que es el de duración de interrupciones, el DES, y básicamente lo que debería hacer el prestador es tener una cuenta de cuántas horas a cada uno de los usuarios lo dejó sin servicio, ¿sí? Y básicamente cada una de estas horas se les descuenta, básicamente es el costo variable de prestación del servicio. Es una fórmula que la definen en la resolución CREG 100 de 2003 y digamos que no es difícil, digamos, de replicar. Eh, Básicamente deberían hacer un cálculo de la demanda promedio de ese usuario, ¿sí? De la demanda promedio de ese usuario en una hora y aplicarle el costo variable durante las horas que estuvo sin servicio. Es básicamente, en términos muy prácticos y muy sencillos, la compensación a la cual se vería digamos, beneficiado. No es un valor único para los usuarios que estuvieron sin servicio, dependerá seguramente del consumo promedio de los últimos 12 meses de cada usuario, del número de horas en que este usuario estuvo sin servicio y, por supuesto, del costo variable del periodo en que están compensando. Superintendente, y hay un tema. Usted menciona que se está investigando, uno, lo comercial y lo otro, el frente técnico operativo, y que en el marco de estas indagaciones se está verificando si hay problemas de capacidades o de cantidades de gas, y mencionó algo, si se está investigando si ha habido problemas de pago. ¿Por qué le hago esta pregunta, superintendente? Porque circuló un rumor cuando apenas comenzaron las deficiencias en el servicio en Popayán y otros municipios, como el Patía, que es uno de los más afectados, que efectivamente todo esto obedecía a una falta de pagos que hacía que, hablando en términos coloquiales, se le cortara el chorro al Canos y por lo cual Alcanos no tenía esa capacidad de ofrecer a los usuarios. Esta pregunta se trasladó en rueda de prensa con los directivos de Alcanos y palabras más, palabras menos, la respuesta fue considerar esto como descabellado pensar en esta situación. Pero ahora se lo volvemos a escuchar a usted, que es una de las hipótesis que se va a investigar. ¿Tiene información la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios si los problemas que está afectando a Popayán y al Cauca estarían relacionados con falta de pagos que le hayan cortado el chorro al Canos en el Cauca? Bueno, primero que todo, creo que cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, y como les decía, no solamente en este servicio público, sino en los demás, en energía eléctrica o en gas licuado de petróleo, digamos que cualquier posibilidad para nosotros no puede resultar descabellada. Digamos, el servicio público es un servicio público que efectivamente debe garantizarse a los usuarios y para nosotros una de las mayores preocupaciones en materia de vigilancia es poder garantizar la sostenibilidad financiera de las compañías, que puedan tener un adecuado manejo financiero que les permita tener vocación de permanencia en los mercados. Nosotros hasta la fecha no hemos, digamos,
no tenemos información concreta respecto a que esta sea la causa particularmente de la situación que se está presentando en Popayán. Sin embargo, es un tema que obviamente lo tenemos que incorporar dentro de las investigaciones que nosotros realizamos. No podemos descartar cualquier situación y obviamente en el evento en que eso llegara a ser real, a materializarse una dificultad de cualquier compañía prestadora de servicios públicos, pues lo más importante para la superintendencia es garantizar la continuidad en la prestación. En ese escenario, pues se tomarán las medidas que correspondan, pero particularmente en este caso, pues debo decir que pues no tenemos información que nos lleve a confirmar esa hipótesis. Doctor Osa, ya para ir cerrando un poco toda esta entrevista, ¿a qué se puede ver abocado Alcanos y las demás empresas si en caso se encuentren estas irregularidades que se están investigando? ¿Cuáles serían las posibles sanciones? Y otra más, ¿cómo están las reservas de gas natural en el país? Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros, la misma ley 142 establece cuáles son las sanciones que nosotros podemos imponer, básicamente, obviamente después de agotar todo el debido proceso. Nosotros básicamente podemos poner, principalmente dos tipos de sanciones, uno lo que son las amonestaciones y otro que son las multas. Hay, digamos, algunas otras sanciones que eventualmente se pudieran imponer, como por ejemplo la toma de posesión, que eventualmente pues sería como una de las consecuencias más críticas de una sanción, una de las sanciones creo que más fuertes que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos y pues que se hacen ya en situaciones extremas. Esas básicamente son las sanciones. Respecto al panorama de gas natural en el país, yo creo que, pues como lo ha mencionado el Ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minoenergética en los diferentes escenarios, pues nosotros venimos en una declinación permanente y digamos que a largo plazo venimos vemos una declinación de la capacidad de producción de los campos nacionales. Se han anunciado incluso recientemente algunos hallazgos por parte de Ecopetrol. Sin embargo, pues digamos, eso no se ha visto en las declaraciones de potencial de producción de los productores, valga la redundancia, de gas. Pues digamos que la superintendencia acompaña al gobierno en la iniciativa de poder contar con una planta de importación de gas adicional en el Pacífico. Creemos que es una necesidad. Digamos, los productores en el país dicen que consideran que hay suficiente gas. La verdad es que no pasan de ser meras afirmaciones, porque cuando uno va a ver las declaraciones de potenciales de producción en el mediano y largo plazo, pues ese gas no se ve. Entonces, para nosotros, pues sí, claramente hay una preocupación y consideramos que salvo que aparezca el gas que anuncian los productores, creo que sí es necesario pensar, digamos, como país en la infraestructura de importación de gas adicional en el Pacífico. Superintendente, usted dice que una de las actuaciones, la consecuencia más crítica sería una toma de posesión a Alcanos. ¿En qué caso se llegaría a eso? ¿Cuál sería esa situación crítica que usted menciona que se llegue hasta una toma de posesión? Básicamente, cuando la superintendencia evalúa las tomas de posesión, pues le evalúan por varias razones. La primera es porque haya un incumplimiento reiterado a indicadores de desempeño, de calidad, de indicadores de desempeño comercial, y que haya un incumplimiento reiterado y que sea, pues, que se reinciden las conductas, ¿sí? Esto, pues, obviamente tiene que demostrarse a través de investigaciones sucesivas, pues que para este caso, pues si bien tenemos algunas investigaciones contra Alcanos, pues no podemos decir que para algunos temas haya incumplimiento reiterado. Otro caso es que definitivamente la empresa, el agente, no pueda o no quiera prestar el servicio en las condiciones debidas, es decir, que tenga una incapacidad, por ejemplo, financiera para poder prestar el servicio, que, por ejemplo, la infraestructura de prestación se haya visto afectada por una situación extraordinaria que la gente, por ejemplo, un desastre que la gente no sea capaz de reponer o restablecer, por situaciones, digamos, extremas, digamos, una medida extrema para situaciones extremas.
Entonces, pues básicamente son como las condiciones principales las que llevaría la superintendencia a hablar una toma de posición, no solo para Vicanos, para las demás empresas. Y pues básicamente esa ha sido como la actuación de la superintendencia en diferentes casos anteriormente. Pues el caso más reciente que se tiene es pues la intervención que se hizo sobre los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Providencia por efectos del huracán. Antes de eso, pues en temas de energía tenemos el caso de Electricaribe, pues que es bastante conocido. Entonces básicamente son para casos extremos en donde definitivamente pues no haya la capacidad de poder prestar el servicio con la continuidad y calidad de vidas.